Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es martes 22 de abril y hemos continuado el rebote de Bitcoin, ya rompiendo la línea de tendencia de todo el retroceso. Ahora en los 90,000, una rotación importante de capital que vimos el día de ayer de acciones hacia cripto y parece continuar por el momento. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Creo que básicamente ya estamos iniciando la etapa final de lo que es el mercado alcista para Bitcoin, y en esa etapa final vemos mayor rotación hacia altcoins. En general se están levantando los mercados el día de hoy, pero lo más interesante, la rotación que vimos de acciones el día de ayer hacia el mercado de cripto en general, en donde claramente tuvimos un día rojo para acciones, un muy fuerte día para cripto, son señales de inicios de personas moviendo capital a otros sectores. Como saben, el oro ha estado subiendo y considero que se encuentra en puntos en donde claramente no son puntos de entrada. Más bien, muchas personas van a tratar de adivinar cuál es el tope del oro en estos puntos, y es una tarea imposible, pero claramente está parabólico. Estos no suelen ser buenos puntos de compra. En algún momento estaremos viendo un retroceso importante para el oro cuando se marque ese techo. 3,500 puede ser, también los 3,600 está en Price Discovery, y creo que Bitcoin va a estar nuevamente en Price Discovery pronto. Ahora que Bitcoin está en este preciso momento en los 91,000, está retomando este rango anterior. Mencionábamos acá que básicamente Bitcoin estaba validando la línea de tendencia que viene desde octubre del 2023. Ya utilizó esta etapa para crecer y ahora llegó ahí nuevamente. Muchas personas creo que se quedaron esperando los 60,000, 68,000, tal vez validar esta línea de tendencia como esta resistencia. Pero si hubiéramos hecho eso, claramente hubiéramos tenido un comportamiento de Bitcoin muy diferente a los ciclos anteriores, y aunque después de eso hubiéramos visto un rebote, era muy poco probable hacer un nuevo máximo mayor. El hecho de únicamente validar el máximo anterior, y no lo hizo perfectamente, simplemente acercándose, es una mejor señal para continuación del mercado alcista, retomar este rango, incluso ir a buscar nuevos máximos históricos para Bitcoin. Creo que muchas personas se basan en las noticias para tomar decisiones apresuradas, cuando realmente lo único que hicimos fue validar la línea de tendencia y el máximo histórico anterior, y claramente Bitcoin y cripto viene de una etapa de máximo miedo histórico, de la cual ahora estamos rebotando. Esto también para la bolsa, y básicamente esos vienen siendo los mejores puntos de compra, usualmente para activos que se encuentran en retrocesos de ese tipo con mayor miedo. Y eso sí, ahora por eso estaba subiendo un video la semana pasada de puntos de salida para Ripple, porque Ripple considero que va a ser de las primeras criptos en marcar topes. De hecho, probablemente con Bitcoin. Otras, más bien como Ethereum, va a ser probablemente de las últimas en marcar topes porque está más atrasada. Pero en el medio vamos viendo diferentes altcoins que ya parecen haber marcado fondos. Estuve aumentando posiciones en Polygon, puesto que después de haber hecho un triple tap que viene siendo 3 mínimos menores, usualmente esto tiene resolución al alza. Por el momento, esa última compra se encuentra en positivo y vamos en camino a recuperar, similar a lo que está haciendo Bitcoin, soportes importantes. Otras altcoins, como menciono, como Ripple, tienen un comportamiento del precio muy distinto, que más bien son de las que probablemente primero van a llegar a esas tomas de ganancias importantes, porque mantienen mínimos mayores, sector de utilidad en general, como Cardano, como HBAR, como Ondo. Todas esas que han mantenido mínimos mayores probablemente son las que van a marcar los topes primero. Pero todas las señales que estamos viendo actualmente en cripto, en Bitcoin, mientras vimos rotación de la bolsa hacia cripto el día de ayer, son excelentes señales para considerar que vamos a replicar lo mismo que hemos replicado todos los últimos ciclos. Si desean utilizar una casa de cambio para comprar cripto, iniciar portafolios en general para estos meses que menciono, que vienen siendo las mejores etapas, o en general operar, pueden utilizar Bybit. De hecho, se encuentra actualmente un festival de trading con protección de liquidez de Bybit que protege hasta $1,000 en slippage. La protección de liquidez es básicamente que se puede realizar trading con USDT con liquidez mejorada, o sea, en caso de que el precio se mueva muy rápido, de igual manera protege hasta $1,000
en caso de que exista un slippage por volatilidad, hasta 10 por trade y hasta $1,000 por usuario. Los primeros 100 usuarios de la tabla podrán ganar hasta 30,000 USDT. El evento estaría terminando en 10 días y 16 horas, así que ahora que estamos viendo los mercados nuevamente convertirse alcistas, qué mejor momento para iniciar operaciones y también obtener estas ventajas por parte de Bybit. Les dejo el enlace abajo por si desean ingresar. Y es que básicamente, mientras los últimos días claramente hay noticias de aranceles, tarifas en general, una guerra, trade war, y el año pasado también vimos miedos recesionarios, lo que sucedió con la bolsa en Japón, tercera guerra mundial, y todo esto es lo que genera esos puntos de compra y también hace que las personas vendan en los peores puntos de venta. Más bien son puntos de compra. Y ahora creo que definitivamente la etapa final para Bitcoin, acercarse a estos últimos movimientos, que nuevamente el precio va a ser algo parabólico, una etapa final, etapa de burbuja, no es para estar comprando, es usualmente para ir tomando ganancias desde estos últimos puntos de compra. Y una vez Bitcoin empieza a asemejarse a estos ciclos anteriores que he visto desde el halving, claramente estamos subvaluados, visto desde los fondos estamos subvaluados también, y visto desde los topes estamos ahora asemejando el 2017 de igual manera para acercarnos a los techos este año. Y probablemente cuando estemos en esos techos este año, probablemente cerca de el último trimestre, cerca de los últimos 2 trimestres, en realidad agosto, cerca de octubre, septiembre, van a ser puntos para ir tomando ganancias. Y esto se va a estar combinando muy bien con ahora esta señal que estamos mencionando, USDT, la dominancia de Tether, en algún momento iba a generar un techo. Ahora ya lo hizo y no solo ya generó ese techo, sino que ya rompió la línea de tendencia alcista. También claramente Bitcoin rompió la línea de tendencia bajista, lo que la coloca a Bitcoin ahora encima de la línea promedio de 200 periodos, lo cual es una muy buena señal claramente. Estos son puntos en donde simplemente dejo sostener posiciones y poco a poco va a ir entrando el FOMO otra vez, pero la idea no es caer en esas emociones, porque ya realmente aquí es, aunque el precio se ve muy alcista, es una resistencia. Es una resistencia al rango anterior, donde podríamos ser rechazados, donde podríamos generar suciedad. En algunas ocasiones Bitcoin viene a validar esta línea de tendencia, aunque se ve un poco más complejo ahora, pero de igual manera sostener la posición porque es muy probable retomar este rango. Y después de eso, estar una vez en este rango viene siendo una de las mejores señales para ir a visitar el tope del rango, que vienen siendo los 108,000. Y si se mantiene mi expectativa, de hecho, no solo por los ciclos que menciono en este caso, que sería para este año ir marcando topes en Bitcoin, sino también lo que sería históricamente puntos de salida para Bitcoin marcado por los fondos de los ciclos anteriores, creo que ahora sí vamos en camino a visitar esta etapa. Y claro, esta etapa para algunas personas podrá ser exagerado, para otras podrá ser conservador, pero considero que es un punto medio muy lograble en donde Bitcoin puede acercarse hasta cerca de los 200,000. Y eso, en combinación con lo que usualmente vemos para esta etapa final, unos últimos impulsos para Bitcoin en la misma etapa que menciono, cerca del último trimestre, podría colocarnos en estos puntos en agosto, en septiembre, y estos todos van a ser puntos de toma de ganancias en mi opinión. Primero para Bitcoin, probablemente después para Ripple, probablemente HBAR, Ondo, las que ya han mantenido esa acción del precio de mínimos mayores como lo ha hecho Bitcoin. Y otras como Ethereum, que más bien no han superado su máximo histórico, van a ser de las últimas en ver esa rotación en donde Ethereum Bitcoin empieza a ver más bien similar a estas etapas anteriores. Una vez que crea ya los fondos ante Bitcoin, empieza a liderar ante Bitcoin. Y eso no significa que Bitcoin no podrá continuar, significa que Ethereum va a liderar en esas etapas. Entonces sí, estas son excelentes señales. Después de salir de etapas de máximo miedo, como menciono, ahora cripto está teniendo mayor fuerza y probablemente vamos a ver a la bolsa hacer algo similar, porque la bolsa también viene de una etapa similar, en donde VIX se levantó a puntos históricos, que son usualmente puntos de compra ideales, y también el S&P 500 tocó un soporte que viene desde la pandemia, y claramente comprar la pandemia, los fondos de la pandemia, aunque es en ese momento una tarea muy compleja, claramente trajo excelentes rendimientos. No considero que tome tanto tiempo este crecimiento hasta esta resistencia. Creo que esta vez sería algo más rápido, probablemente también cerca de finales de este año. Y ahora la siguiente tarea que tiene el S&P 500, que
que mencionábamos adentro de la academia en las últimas sesiones en vivo, mi expectativa era básicamente crear un mínimo mayor después de este rebote y después de ese mínimo mayor ir a pelear con esta resistencia. Y si Bitcoin ya hizo esto y la superó, probablemente nos está avisando de lo que se le avecina al S&P 500, que es también superar esto. Eso lo vamos a ver en los siguientes días claramente. Vamos a tener noticias importantes, todo esto mueve al mercado. La más importante va a ser desempleo ahora el 2 de mayo. 2 de mayo queremos ver cómo se maneja unemployment rate, que no sobrepase pues lo que sería la resistencia, que ahora se encuentra en los 4.2. Estamos exactamente ahí. Si mantenemos un 4.2 en desempleo, significa que la recesión todavía no está encima de nosotros. Podríamos lateralizar un poco más. Y ya después sí considero que probablemente para finales de este año, una vez estemos marcando otra vez, probablemente en el S&P 500 los topes que menciono, que es esta línea, esta resistencia, o ver un rechazo cuando llegamos a la línea promedio de 200 periodos. En general, en muchos escenarios, una vez que superemos este retroceso, pero definitivamente estos serán puntos de venta, sea el tiempo que tome. Probablemente este año también, combinación con los ciclos de Bitcoin, puntos de máximos históricos, en puntos en donde usualmente marcamos tope. Como ven, no siempre son los mismos meses, en cada ciclo es distinto, pero si lo comparamos con los ciclos anteriores, esos topes se van marcando este año. Y en esta etapa final es donde vemos también esa rotación de Bitcoin hacia altcoins y no toma mucho tiempo. De hecho, cada vez parece ser más rápida porque en los ciclos de inicios de altcoins, toda esta caída de la dominancia en la etapa final fueron menos de un año y en el ciclo anterior fueron apenas 4 meses. Y en esos 4 meses vimos la mayor rotación de Bitcoin hacia altcoins, porque aunque en cripto ingresa nuevo dinero, como lo vimos el día de ayer, principalmente rotación de la bolsa hacia cripto, buscando en este caso activos que parecen no ser afectados por aranceles, pero únicamente podríamos considerar que es la historia a repetirse, en donde a Bitcoin todavía le falta la etapa final del mercado alcista, sea cual sea la retórica. Ahora asemejando poco a poco estos últimos movimientos, la dominancia también. Eventualmente las personas ven a Bitcoin muy caro y tienen razón cuando estemos arriba otra vez en máximos históricos y prefieren apostar por lo que sería altcoins que todavía le quedan campo de crecimiento. Y claramente, por ejemplo, Ethereum sería una de esas y muchas otras que están todavía cerca de soportes. Probablemente ya no tanto Ripple o Cardano o HBAR o Ondo o esas que han estado creciendo. De las primeras señales que vimos, que estuvimos mencionando la última semana, es que CRV había tenido el breakout de toda esta línea de retroceso antes de Bitcoin y después Bitcoin continuó. Pero bueno, cada vez vemos ciertas altcoins liderar diferente a Bitcoin. CRV parece ser una de esas. Por el momento, Ripple no ha tenido ese breakout, pero ya que estamos viendo Bitcoin tenerlo, vamos a ver a Ripple también tener ese breakout de esta línea, de todo este retroceso, se encuentra exactamente ahí. Así que no necesariamente estamos en los mejores puntos de compra que fueron hace un par de semanas. Estos fueron los puntos que estuve anunciando adentro de la academia. Adentro pueden seguirme en las sesiones en vivo. También mis señales de compra y venta les dejo ese enlace abajo por estar interesados. Pero ahora en resistencia es un poco tardío. El breakout y validación sería siguientes oportunidades. Y si esto se cumple igual que los ciclos anteriores, estas últimas etapas son muy rápidas que dejan a las personas entrar únicamente por FOMO, por sentimientos de desesperación de no perderse un mercado alcista, y entre más tarde sea, peores puntos de compra se obtienen y es más probable experimentar un mercado bajista para las personas que están comprando claramente esos topes. Entonces creo que nos estamos acercando ya ahora sí a la etapa final de este mercado alcista para cripto. Irónicamente vienen siendo de las etapas en donde mayores crecimientos van a existir y viene siendo la etapa final de la fiesta. Entonces, algunas personas estarán llegando hasta ahora. De hecho, retail todavía se encuentra muy afuera de lo que sería cripto. Ha tenido mayor interés en acciones de las Magníficas 7, que de hecho son las que he estado mencionando que no estaría comprando para nada. Más bien he estado vendiendo acciones de Magníficas en este caso. Bueno, excepto el caso de Tesla, que ha tenido un mayor retroceso. Pero bueno,
si es este el escenario, estamos viendo rotación de estas a otras acciones y ahora estamos viendo también hacia el sector de cripto. La dominancia de Bitcoin, incluyendo stablecoins, está justo en la resistencia en donde anteriormente vimos ya cambios fuertes y está pasando exactamente en este momento. Usualmente acá es donde ya la Reserva Federal, no porque esté viendo cripto en sí, pero cuando estamos viendo que se llega a estas resistencias, la etapa anterior vimos donde hubo un cambio ya en la política monetaria, se redujeron tasas de interés y más importante, cambió realmente lo que es el quantitative tightening a quantitative easing. Podemos aquí compararlo también. La línea morada es quantitative tightening, quantitative easing, básicamente el portafolio de la Reserva Federal. Y en estos puntos donde ya llegamos hasta resistencias en general y la mayoría de personas se habían movido principalmente Bitcoin, empezamos a ver el cambio a quantitative easing, se volvió a imprimir dinero nuevamente. Y ahí empieza a aumentar el portafolio de la Reserva Federal, que es donde baja la dominancia en ese caso. Y acá estamos exactamente en ese punto, en esta resistencia. Y puede hacer que nos acerquemos para ya sea la siguiente reunión de la Reserva Federal, que es ahora en mayo, que va a ser muy importante ver que aunque probablemente no tengamos la reducción de tasas de interés para esa reunión, puede hacer que ya se termine quantitative tightening. Tal vez no aplicar quantitative easing, pero sí finalizar lo que sería ya la reducción del portafolio de la Reserva Federal. Y esto sería nuevamente el siguiente mes, el 7 de mayo, miércoles 7 de mayo, las tasas de interés y lo que mencione Jerome Powell, que últimamente ha tenido bastante presión por parte de Trump para que baje las tasas de interés. No creo que eso sea una buena idea. Al final de cuentas, si lo despiden por algo así, creo que demostraría a los mercados en general que no se puede confiar en los mercados y no es una entidad distinta al gobierno, a la Reserva Federal. No creo que eso suceda realmente, pero sí hay bastante presión ahora para Jerome Powell para estar tomando este tipo de decisiones. Y también ahora que, bueno, mencionábamos que la dominancia de Tether está rompiendo a la baja, esta etapa suele ser alcista. Después del rechazo, continuar la caída. Claramente tenemos una línea de tendencia que vamos a estar observando en esta zona, pero usualmente, y esto fue el tope del mercado alcista del 2021, nos mantuvimos acá durante meses. Fue una etapa de aproximadamente unos 4 meses y en esos 4 meses se fueron marcando topes de Bitcoin, luego seguido por topes de muchas altcoins de utilidad, de Ethereum, de en general top 100, para al final ir creando los topes en muchas memes, muchas shitcoins, y eso es de las señales que más vamos a tener que estar pendientes cuando empecemos a ver otra vez memes volar, cuando empecemos a ver shitcoins volar, proyectos con ninguna fundamental. Básicamente podemos considerar que ya estamos en las etapas finales de ahora sí este mercado alcista, que básicamente quedan unos pocos meses. También estábamos mencionando, para que se den una idea de por qué lo considero, que van a ser unos trimestres lo que quedan ahora de mercado alcista, incluso con los trimestres en donde vemos los mayores rendimientos, es porque Bitcoin ha mantenido un patrón trimestral en donde cada 3 meses tenemos un retroceso y después 6 meses alcistas. Tuvimos acá 2 trimestres alcistas de esto, viéndolo desde los fondos de este ciclo. Este ciclo comenzó acá, este ciclo alcista inició acá. Se marcaron los fondos, 2 trimestres alcistas, 2 velas verdes, o sea, 6 meses, un retroceso. Luego empezamos a crear la línea de tendencia, que en este caso fue el primer ángulo de ataque. Ahora estamos en el segundo, probablemente creando el tercero, justo en estos momentos. Después tuvimos 2 trimestres alcistas y si recuerdan esta etapa duró 6 meses básicamente todo este retroceso, pero los últimos fue para llegar a validar la línea de tendencia y después inclusive concluir ese mes de manera con pequeños rendimientos pero alcista. Y tuvimos este que inició en diciembre, cerca de octubre del 2024, para después tener este otro trimestre que fue enero, febrero, marzo con retroceso. Y mencionábamos que probablemente este trimestre iniciando todavía iba a tener validación de esta línea de tendencia. Ya lo hicimos perfectamente, nos estamos levantando de ahí. Por eso no veo muy probable esa zona que las personas esperan abajo de los 70, porque fue básicamente la validación de esta línea de tendencia. Y ahora nos estamos recuperando. Entonces, este trimestre, abril, mayo y junio, probablemente vamos a concluir en verde.
probablemente retomemos el rango. Lo que no sé es si inmediatamente vamos a superar ese máximo de los 110. Puede ser que tome hasta el otro. Pero entonces ese último trimestre, si es así el caso, lo vamos a ir viendo obviamente cada mes. Pero por el momento esto pinta a seguir este patrón. Estas últimas 2 velas, estos últimos 6 meses es donde se estaría marcando ya el fin de este mercado alcista. Y aunque la expectativa, el tope sea muy difícil de vender, básicamente, ese no es mi plan, es simplemente vender en puntos donde ya claramente el tiempo nos indica que se está acabando para este ciclo alcista. Y viendo esa rotación también continuar de la bolsa hacia cripto, de algún lado entra ese dinero. Retail volviendo otra vez a los mercados. Hemos visto retail básicamente muy bajo en diferentes indicadores, interés por estos temas. Y cuando el interés aumenta, que está correlacionado con el hecho de que vuelve la avaricia y estamos en estos puntos arriba en resistencias, y también USDT, como menciono, regresa a estos soportes y empieza a tocarlos varias veces. Es esa la etapa en donde ya estamos concluyendo ese mercado alcista y se estaría repitiendo la historia exactamente igual a lo que serían los últimos trimestres de este año. Y después de eso, sí, desempleo sigue aumentando, si la curvatura de rendimientos sigue aumentando, como lo ha venido haciendo, pero haciéndose cada vez más parabólica, como en estas etapas, es probable que entremos en una recesión para esos puntos. Y es ahí donde más bien es importante guardar capital para lo que sería buscar fondos hasta en activos más seguros, como obviamente sería ya no necesariamente altcoin, sino principalmente Bitcoin, y no necesariamente acciones de baja capitalización, sino otra vez Magnífica 7, sectores recesionarios, etc. Por el momento, eso es lo que parece que estamos viendo. Y esto parece ser los inicios. Adentro de la academia voy a estar mencionando desde las últimas compras y el portafolio en general cuáles van a ser los puntos de salida para todas las altcoins que he estado manejando últimamente. Si desean ingresar, les dejo el enlace abajo, curso paso a paso de trading e inversiones, sesiones en vivo en donde voy a estar mencionando también los puntos de salida para todas las diferentes altcoins. Les dejo esa información abajo con una promoción disponible y también distintos planes de pago para las personas que únicamente en vez de ingresar por acceso de por vida quieren ingresar con accesos de menor tiempo de 6 meses. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.